Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grada VIP, donde tenemos un protagonista muy especial, además en un año que se cumplen 25 de uno de los títulos que más resonancia tuvo del Real Madrid. Antonio, ¿con quién estamos? Con Paco Sanz. Bueno, pues Paco, hijo de don Lorenzo Sanz. El hijo de Lorenzo Sanz, exjugador del Real Madrid, el hermano de Fernando Sanz. Un poquito, pero bueno, criado en la cantera del Madrid. Hasta el Castilla. Hasta el Castilla, criado en la cantera del Madrid, gran madridista, por supuesto, y con quien vamos a hablar de episodios de finales. El Madrid viene de jugar una final y de perderla con el Barça en Copa del Rey, y vamos a hablar de él, de varias finales, Antonio, del Madrid. De ese Madrid de mitad de los 90 hacia adelante, en la que Lorenzo Sanz sustituye a otro presidente mítico del Real Madrid y todo un personaje como era Ramón Mendoza. Bueno, pero yo quería preguntarle a Paco, ¿cómo te enteras de que tu padre va a ser presidente del Madrid? De que pasa de que Mendoza dimite y va a ser presidente. Buenas tardes, antes que todo, y gracias por la invitación. Y bueno, yo lo recuerdo, es que yo, por ejemplo, yo la época de mi padre presidente no la viví nunca en Madrid, porque yo fiché por el Oviedo cuando mi padre era vicepresidente, y vuelvo a Madrid ya cuando mi padre pierde las elecciones con Florentino. Entonces yo no vivo nunca a mi padre de presidente estando en casa, digamos. Claro. Así, lo vivo pues desde la lejanía y con el teléfono, que además hablábamos casi a diario, pero no vivo in situ como cuando eres chaval y le tienes a tu padre en casa. Y fue lo que te digo, era en mitad de la temporada, creo que fue 95-96, y yo ya jugaba en el Oviedo, y de hecho me acuerdo que el partido de ida que jugamos en el Bernabéu con el Oviedo, ganamos 2-3 nosotros, por cierto, y mi padre todavía era directivo, y en la vuelta ya mi padre era presidente. Entonces, claro, yo pasé a ser de un jugador del Oviedo normal, casi desconocido, a el hijo de Lorenzo Sanz. ¿Eso cómo se lleva? Hombre, se lleva con naturalidad porque es tu padre, entonces al final sí te choca un poco que, por ejemplo, en una ciudad como Oviedo de repente pasa a ser mucho más conocido. Claro. O incluso, bueno, casi toda España, pero pasas a ser el hijo del presidente del Madrid. O sea, es que la repercusión que tiene ser presidente del Madrid es brutal, ¿eh? No sé quién dijo que era más importante o lo mismo que ser ministro. Vamos. Ramón Mendoza dijo que era más importante ser presidente del Madrid que presidente del gobierno. Sí. Y de verdad que por lo menos en tema de fama y tema de conocerse es cierto, es una pasada. Pero bueno, como te digo, nosotros lo vivimos, o por lo menos yo, con naturalidad, porque además mi padre era muy campechano, muy de la gente, le gustaba ir a muchas peñas, a la gente. O sea, mi padre era un tío que le gustaba el fútbol de barrio, de base y de la gente. Y Paco, te quería preguntar, ¿a cuántas finales del Madrid? ¿Cuál es la primera final del Madrid a la que has ido ya cuando ya no eras jugador? Bueno, siendo jugador del Mallorca... Ya fuiste, supongo, a la séptima. Fui a la séptima, incluso a la octava. Yo era jugador del Mallorca y fui a la séptima y a la octava, que la séptima fue, pues para mí, no te voy a decir la única, porque luego ha habido más, pero ostras, es que como esa es imposible que se repita nada. Después de tantos años, 32 años sin ganarla, no íbamos de favoritos, porque el favorito era la Juve, y fue muy emotivo. Yo tenía ahí a mi padre, a mi hermano en el banquillo, y claro, 32 años después, o sea, lo que lloró la gente, o sea, lo que lloraba la gente a mi alrededor y lo que lloré yo de alegría. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la final de Ámsterdam de mayo del 98? Bueno, mi mujer se enfada porque siempre digo que es el día más feliz de mi vida. Digo, por encima del nacimiento de mis hijos, y claro, se cabrea por eso. Digo, es que para el nacimiento de mis hijos te preparan 9 meses. Luego casi siempre sale bien, hay que tocar madera, pero para esto no estaba preparado. O sea, es que estábamos como, bueno, íbamos a una fiesta, porque era un fiestón en Ámsterdam del madridismo, y encima ganarla, madre mía, fue la bomba. O sea, para mí fue de verdad el día más feliz de mi vida. ¿Tuviste tiempo de hablar con Fernando, con tu hermano Fernando, que era jugador del Madrid en aquella época, o estaban tan concentrados que no se permitía ningún tipo de contacto? No, ¿Cómo fue aquello? Era muy difícil hablar con ellos. Yo, de hecho, el único contacto que tuve con mi padre estábamos en la Plaza de Dam, que era donde se quedó todo el madridismo ahí en Ámsterdam, y de repente empezaron a gritar que Lorenzo Sanz estaba pasando por la plaza. Y yo estaba con amigos y tal, y me acerqué a ver si le podía ver, y claro, era imposible. O sea, era una marea de gente bueno, mi padre iba como en una nube. O sea, por lo visto había comido con los directivos contrarios, su hotel estaba cerca, y dijo, en vez de ir en coche voy andando. Y vamos, no es que le llevaran en volanda, es que parecía un muñeco que iba de un lado a otro, porque cientos, miles de personas querían, yo qué sé, animarle, tocarle. Es que era la fiesta de la vida. Pero no pude hablar con él, y de hecho tampoco pude hablar después, porque yo me cogí un avión corriendo para Madrid porque tenía que entrenar al día siguiente en Mallorca, y en la vuelta fue el mayor caos que he visto en mi vida. ¿En Mallorca estaba ya Cooper? Sí, con Cooper. Claro, es que Cooper, menudo era Cooper. Supongo, imagino que te dijo, te agarras el avión y a entrenar. Me dio permiso el día anterior, pero me dijo, mañana entrenas, y cumplí
por los pelos, porque fue una odisea salir de Ámsterdam, lo organizaron fatal y al final me colé en un avión de una peña madridista que iba a Mallorca directo, sin billete y sin nada. Pero no me sacaron del avión de milagro la policía. Los 90. Pero fue un caos y lo recuerdas con muchísimo, muchísimo cariño. O sea, que no pudiste hablar con Fernando. No, ni con mi padre, yo creo que hasta un par de días después, porque, claro, entre la fiesta que tienen después, llamabas, claro, en los 90 todavía había pocos móviles, es verdad, yo creo que ya yo tenía móvil, pero localizarle era complicado. O sea, yo muchas veces, en la época de mi padre presidente, para localizar a mi padre llamaba a su secretaria, o sea, para conseguir, o para saber dónde estaba, para localizarle. Es verdad que estaba muy, muy, muy ocupado. Y esa final, la vives obviamente en el gol de Mijatovic, ¿desde dónde lo ves? En la grada, yo estaba en la grada, porque de hecho mis hermanos fueron al palco, yo fui con muchos amigos y me fui enfrente y estaba rodeado, íbamos como un grupo de 15 amigos, de hecho alguno que había jugado conmigo en el Racing de Santander, alguno que estaba conmigo en el Mallorca y luego muchos amigos de Madrid. Y fue pues, la bomba. De hecho, tengo una foto que estoy llorando como una magdalena y esa es la cara de llorar de felicidad, que creo que no me ha vuelto a pasar en la vida, de llorar, pero llorar a moco tendido de felicidad. Bueno, y ahí está la anécdota de Fernando Sanz, tu hermano, con Mijatovic, donde le dice Fernando, no, tú vas a marcar el gol de la final. Mijatovic, que había hecho una Champions horrible. Había jugado mal, sí. Había jugado mal. ¿Qué memoria tenéis, tío? Sí, bueno, a ver, hay que estudiárselo, ¿eh? Lo pasa que... Mira que dicen que normalmente el resultado tapa el juego, o sea, muchas veces lo que se queda es el resultado, y aquí que se gana, ¿os acordáis que Mijatovic jugó mal? Para mí Mijatovic es que Mijatovic, él lo cuenta, que viene de no meter ni un gol en la Champions, que es que el único gol que mete en esa Champions es en la final, porque Suker sí que hizo buena Champions, pero Mijatovic había hecho una temporada más. En Madrid esa temporada no estaba funcionando bien. No, sí, de hecho quedó, si no hubiera ganado esa Champions, no jugó Europa, pero ni Europa. O sea, creo que quedó séptimo. No, fue una temporada horrible. Sexto, me parece. Fue una temporada horrible, pero luego queda también un poco, que es lo que te vamos a preguntar, es lo que sabía tu padre de fútbol, macho. Fichó a Roberto Carlos, fichó a Mijatovic, fichó a Suker, fichó a Karen B. O sea, increíble. Mi padre era un enfermo del fútbol. O sea, era como, bueno, tú ahora que estás diciendo tanto dato, mi padre era igual que tú. O sea, se lo sabía todo, se sabían los resultados de toda la cantera de cada semana, conocía jugadores que yo era jugador y ni les conocía, o sea, le encantaba el fútbol, o sea, era un enfermo del Real Madrid sobre todo. Es de los últimos presidentes que se puede decir de eso, ¿no? Que manejaba todo el espectro deportivo de... Sí, de hecho yo creo que cuando él empieza de directivo... Que tenía menos perfil ejecutivo y era más un perfil social. De hecho, te voy a decir que cuando empieza con Ramón Mendoza, muchos años antes, él se encarga de la ciudad deportiva y es el que hace la ciudad deportiva, que la remodela, porque la ciudad deportiva estaba anclada en los años 50, 60. La antigua de la ciudad deportiva. La de Castellana 259. Sí, y claro, se queda tan pequeña que él se encarga de remodelarla. Luego es el que hace pues, la esquina del Bernabéu, que tenían ahí un terreno y no servía para nada, lo tenían ahí, hizo el centro comercial para conseguir recursos para el Madrid. O sea, estaba todo el día trabajando para el Real Madrid, todo el día trabajando. Y cuando le surgió la oportunidad de ser presidente, pues lógicamente la cogió porque era el sueño de su vida, vamos, no el sueño de su vida, es inimaginable. Y lo cumplió. Encima consiguió la séptima y la octava, pero sobre todo la séptima, que es para mí el hito más maravilloso de mi vida como madridista. Él entra en una época donde los derechos de televisión y la ley Bosman cambian el fútbol ya para siempre, ¿no? Sí, y además ahí tiene la fortuna. Y sabe manejar ese pero momento. además lo hace, yo creo que con un poco de fortuna, que es que mi hermano empieza a salir con la hija de Antonio Asensio. Antonio Asensio es el dueño de Antena 3. Y entonces se hacen muy amigos y entonces cuando Antonio le dice, oye, ¿qué estáis cobrando por los derechos? Y claro, le cuenta lo que cobra y dice, pero si eso es una mierda. Y entonces cuando dice lo que le puede llegar a dar, pues yo creo que mi padre ahí lo maneja muy bien, porque no sé si os acordáis que siempre decían, joder, ¿cómo se va a costar por Mijatovic 1.500 cuando estaba arruinado el Real Madrid? Claro, realmente mi padre tenía la carta, el as detrás debajo de la manga del nuevo contrato que se iba a firmar, que iban a firmar todos los equipos, porque lógicamente no podía hacerlo el Madrid en solitario, pero mi padre lo aguantó un poquito para conseguir esos fichajes de Suker, Mijatovic, con ese contrato que luego sacó y que del que todo el fútbol español se aprovechó. Sí, bueno, sí. ¿Cómo te enteras de que el Madrid va a fichar a Mijatovic? Pues yo creo que por la prensa. O sea, no sabías nada de que el Madrid, estaba negociando, tu padre no te contaba nada. Es lo que te digo, que yo cuando vivía en casa y mi padre era directivo, sí me gustaba cuando llegaba por la noche ponerme a su lado en el sofá y tal, y solamente cotillear, de hablar ¿no? por teléfono me enteraba de algo, pero sí. Toda su época de presidente yo estaba fuera, entonces hablábamos mucho, pero de lo que hablábamos es cómo te va, qué tal todo, qué tal los estudios, qué tal los entrenos. O sea, hablábamos de la vida de padre e hijo, ¿no? Sí. Yo no le preguntaba nunca de a quién vas a fichar. O sea, teníamos muy buena relación con él. Alguna vez me llamaba por ejemplo, jugando en el Mallorca, me llamó y me dijo, oye Paco,
Si te mando un chaval ahí me lo metes en el Mallorca, que yo confío mucho en él, que joder, pero es que no... ¿A quién? Era Samuel Eto'o. ¡Wow! Y que venía del Leganés y no estuvo bien, venía del Español y muchos problemas, por eso tenía muchos problemas de vestuario, yo ya era, no un veterano, pero ya llevaba un par de años en el Mallorca, y le dije, venga, mándamelo, y yo me acuerdo de recogerle en el aeropuerto, estuvo en mi casa viviendo unos meses, y entró fenomenal en el Mallorca, y fíjate lo que fue luego Samuel Eto'o. Te iba a preguntar, ¿algún jugador que tú supieras que tu padre, que Lorenzo, siempre quiso fichar y nunca pudo fichar para el Madrid? Yo creo que tuvo una espinita ahí con Thierry Henry. Bueno, es que ahí eso es una movida. Porque es que esa fue una movida. Claro, es que esa es una movida, vamos a contárselo a la gente. El Madrid firmó un precontrato con Henry, pero negocia con Henry cuando le quedaban más de 6 meses para terminar el contrato. Alguien se chiva a UEFA. Y UEFA impide que el Madrid fiche a... Bueno, de hecho, tienen que negar ese contrato, que sí existía ese contrato, pero lo tuvieron que meter en una caja fuerte y al final luego pues se va, no me acuerdo si fue a la Juve, a la Juve, se va a la Juve, yo creo. Y se rompe. Yo me acuerdo que esa sí fue una espinita y le tocó porque dice, joder, porque él confiaba mucho en la palabra de la gente y ahí se dio cuenta pues que hay alguno que no es para confiar, pero bueno, es la vida al final, sí, y más en esos niveles que te pueden dar la puñalada porque le han dado un plato de lentejas más. Y en aquel momento pues mi padre pues lógicamente apelaba al que el que quisiera estar en el Madrid, o sea, para fichar Madrid tiene que ser de los mejores y encima querer estar en el Madrid. Que es, por ejemplo, el caso contrario es Karembé. Karembé, efectivamente, sí, porque Madrid estuvo detrás de Karembé, la Sampdoria no lo dejaba, Capello lo quería, Capello lo quiso a todo trapo, no lo pudo fichar y luego lo ficha ya la temporada siguiente con la temporada iniciada. Pero Karembé se juega prácticamente un año estando en la grada por venirse al Madrid, porque le dicen en la Sampdoria, creo que era. Sí, la Sampdoria. Si no renuevas tal, pues te vas a ir un año a la grada. Y él habló con mi padre y le dijo, Lorenzo, si aguanto yo voy para el Madrid. Y dije, si me das tu palabra que vienes para el Madrid, o sea, fue un trato de señores, de cómo se hacían las cosas o cómo se deberían hacer las cosas, apretándose la mano, y lo cumplieron los dos, y al año siguiente se vino para el Madrid. Pues hablando de Karembé, ¿tú estuviste en la semifinal de la portería famosa del Bernabéu? No, lo vi por la tele. Impresionante esa, ¿eh? Lo vi por la tele, que metió el gol de puntera ahí con la punta ahí. Sí, no, esa es una historia, el de la portería, el partido de la portería que se cae del Bernabéu. Hay que preguntar qué le comentaron en el descanso entre que pone la portería al equipo del Borussia, que hay mucha leyenda negra en Alemania. ¿Por qué? Le prometieron una sanción al Madrid y no sé qué, y luego los directivos del Dortmund, yo he tratado mucho con el fútbol alemán, en Alemania queda esa espinita de que la UEFA les engañó. Bueno, la portería esa que traen de la ciudad deportiva parecía la portería de Feber. Sí. O sea, eran otros tiempos, pero ahora es impensable. De hecho, lo veías desde fuera, desde la tele, pero da la medida, porque parecía estar más pequeña, claro. Paco, te quería preguntar por la final de París, la que le gana el Madrid 3-0 al Valencia de Cooper, además. Al Valencia de Cooper, efectivamente. Te quería preguntar un poco cómo lo viviste, y ya con Michel Salgado, que para que la gente lo sepa es tu cuñado. Bueno, y ahí estaba uno de mis mejores amigos, que sigue siéndolo, y en aquella época éramos inseparables, que era Iván Campo, que también jugó... Central del Madrid, que hizo central con Caranque y con Helgueras. También jugó aquella final, entonces claro, esa era, lógicamente... ¿Todavía estaba tu padre de presidente de aquella final? Sí, claro. Luego vienen las selecciones, y son las que contra pronóstico pierden. Ese botito por correo. Sí. Y bueno, si quieres hablamos de eso. Ha pasado mucho tiempo. Ya ahora te quería preguntar de eso, pero ¿cómo se vivió esa final? Tú que conocías a Cooper, que el Valencia era claro favorito. Bueno, yo no sé si era claro favorito. Yo fíjate que la Juve sí era claro, para mí era el Valencia venía de hacer una temporada mucho mejor que el Madrid. Era un equipazo, pero el Madrid también tenía otro equipazo. Y sobre todo que el Madrid también venía de otro año malo, pero cuando coge en mitad de la temporada el equipo Vicente del Bosque, apuntala mucho a la defensa, que el problema que tenía el Madrid es que cada partido le metían y de repente empezó a jugar como un sistema que llevaba años obsoleto, que era con un libre, dos centrales... Madrid jugaba con defensa de tres, con Roberto Carlos de lateral y Mitchell. Entonces es prácticamente una defensa de 5. Y de repente, claro, los últimos meses del campeonato, el equipo, aunque fuera ya 1-0 fútbol raca natal, pero ganaba, y cuando llegó a la final de Copa estaba muy bien asentado atrás. Entonces era muy difícil hacerle goles al Madrid, muy difícil. Y sabes que el Madrid al final va a tener una, va a tener dos. Digo, lo que tienes arriba, claro, acaban resolviendo. Y es lo que hizo Vicente. Cuando cogió el equipo, dijo: si es que me está metiendo cada partido 2-3, y somos un agujero atrás. Llegó y puso un libre. O sea, la misma defensa, pero uno atrás. Y el equipo fue para arriba, y el día de la final, yo creo que el equipo era sólido. Porque atrás, de hecho, estaba creo que lesionado, sancionado Fernando Hierro. Sí, jugó, ¿no? La defensa jugó Caranca, Helguera e Iván Campo. Sí.
Y creo que, bueno, y Fernando Redondo, que se salió, que era medio equipo ahí adelante, en el medio campo. Y fue un partido sencillo, o sea, no fácil, porque no hay partido fácil, pero que como que fue el Madrid lo muy veías. superior. Yo tengo recuerdo que el Madrid fue. Es que yo creo que Fernando Redondo se comió en el medio campo Es al que Valencia. el Valencia, yo no sé, pero la sensación cuando uno revisa las imágenes es que del vestuario, como suele decir, el Valencia salió cagado. Sí. O sea, cosa que me sorprende teniendo un entrenador como Cooper. Porque también ahí tenía, bueno, ya estaba ya con la leyenda negra de Cooper. De que es un gafe en las finales. Joder, y fíjate, nosotros perdimos, yo perdí con La él, del Barça. Una Copa del Rey por penaltis. Y la Recopa. Por penaltis, ¿sabes? La de Copa del Rey por penaltis contra el Barça. La Recopa de Europa contra la Lazio, que les dimos un baño increíble y perdimos 2-1. Luego pierde esta final de Champions. Al año siguiente vuelve a perder otra contra La del el Bayern Bayern de Múnich. La de Bayern. De ahí ficha por el Inter y en la última jornada va líder y en la última jornada le pasan 2 y acaba tercero. Y luego, bueno, yo con Cooper me quedo cada verano, que por lo menos que amigos y compañeros del Mallorca siempre quedamos una vez por lo menos en cada verano en Mallorca a cenar. Y nos llevamos muy bien, le borreamos un poquito con esto de las finales, porque es que encima luego ficha por Egipto, que era cero favorito, llega a la final, va a ganar contra Camerún, creo que era, la final de la Copa África, y va ganando 1-0 en el minuto 85 y pierde 2-1. Y dices, es que no ganas una final. Pues fíjate, a mí una de las cosas que me sorprende de Cooper es que no fuera seleccionador argentino. Y probablemente todo este gafe de la final tuvo su influencia. Sí, porque son muy supersticiosos. Son muy supersticiosos. Cosas, sí. Yo creo que se llevaba mal con gente de allí. Con Maradona, por lo visto, se llevaba muy mal, con gente que mandaba. Y la EFA es un sitio particular también. A mí, yo creo que alguna vez ha contado que él ha tenido una buena relación, porque es un tío que no se calla, es un tío duro, es un tío. A mí me cae muy bien, me parece un tío fantástico, pero es un tío que no cae muy bien a todo el mundo, porque es un tío. Serio, y va muy serio, no admite bromas y, ¿sabes? A mí una frase muy buena suya que se me quedó toda la vida y que fue cuando llegó al vestuario y dijo, muchachos, hay gente que dice que el fútbol es cuestión de vida o muerte. No le hagan caso, es mucho más importante. Argentino. Muy argentino. Sí, no. Paco, ¿y cómo es la vida como exfutbolista? ¿Cómo se reinventa uno? ¿Lo echa mucho de menos? ¿Cómo funciona esto? A ver, en mi caso, yo tenía otro hobby, que era, bueno, que me gusta mucho la hostelería, siempre me ha gustado, entonces monté ya un local y me encantaba llevarlo. Y entonces, cuando yo ficho por un equipo extranjero, que ya me iba a ir, mi exmujer se queda embarazada de mi hija, de mi primera hija, y tiene problemas pues para dar a luz. Tiene problemas y no se puede mover en meses casi de la cama. Y entonces, lógicamente, no me fui. Me quedé, y dije, ya me iré el año que viene. ¿Qué pasa? Que ese año las cosas con el local que había montado me empiezan a ir muy bien. Un año sin entrenar, pues al final coges un poquito de peso y al final dices... Qué pereza, ¿no? Qué pereza, porque encima ¿Qué equipo era el que habías fichado? En un equipo de Estados Unidos, se llamaba... no me acuerdo. Me habían mandado a New Jersey, era... ¡Qué guay! Sí. Que la liga tiene buena pinta. O sea, desde fuera, ahora que dices esto, la liga americana desde fuera, la de los Estados Unidos, tiene pinta de ser muy divertida. Era muy física, me dijeron que era muy ¿Sí? física y... No pagan muy allá, ¿no? Bueno, no pagaban muy allá, en aquel, vamos, te hablo del 2000, pero yo lo que quería era aprender inglés fluido. Entonces dije, pues, de hecho, al principio me iba a ir a un equipo escocés, pero al final se cruzó este equipo americano y yo dije, pues, prefiero New Jersey, que estaba más al lado de Nueva York, pero al final no pude ir, pero bueno, ya me había enrolado en el local y la verdad que empiezas ya a ganar. Yo no ganaba mucho dinero nunca en el mundo del fútbol, en los 90 no se ganaba mucho, quitando el Madrid y Barça, pero la gente de primera división normal no se ganaba mucho. ¿Nunca te picó el gusanillo como algunos de estos jugadores de ser entrenador? No, ni nada de eso? a mí no. Y alguna vez me lo han dicho, incluso algún entrenador me quería, joder, sácate el título y te vienes conmigo de segundo, pero no me... Tal vez, a lo mejor porque ya tenía mi negocio montado y estaba muy ilusionado con mi negocio, que no me llamaba la atención ser entrenador. Uno ya fuera del mundo del fútbol, ¿se tiene mucho contacto con el fútbol? ¿Con los jugadores, con los entrenadores, con directivos? Yo en mi caso sí, porque yo he tenido muy buena amistad con casi todos los compañeros del fútbol que he pasado, y encima tengo la fortuna de vivir en Madrid, que quieras que no, es un poco el centro neurálgico, que todo el mundo pasa por Madrid alguna vez. Entonces siempre que pasan por Madrid te llaman, Paquito, está por ahí, quedamos a comer, quedamos a cenar, quedamos a tomar algo. Y entonces en estos 20, 25 años que ya estoy fuera del fútbol,
pues habré visto prácticamente a todos los compañeros con los que he jugado y sigo en contacto. O sea, ahora mismo soy el presidente del Mallorca Legends, que son los veteranos del Mallorca que hemos estado este fin de semana jugando un partido en Sevilla, y ahí pues estoy con todos, con Iván Campo, Varela, Finidi, Vicente Ngonga, Ibagaza, Stankovic, o sea, nos seguimos viendo. Luego con compañeros del Racing sigo en contacto con ellos, Merino, Sánchez Jara, Javi López, y del Oviedo igual, o sea... Es verdad que la suerte que he tenido es que he estado en 3 vestuarios de primera división con gente maravillosa y seguimos en contacto muchos de ellos. El mejor jugador con el que tú has jugado y al que te has enfrentado. El mejor que yo he jugado para mí, a lo mejor quitando un poco Eto'o, que Samuel Eto'o era una bala, era maravilloso, yo creo que Ibagaza. Ibagaza era un espectáculo verle en los entrenamientos, pero un espectáculo. Tenía fama de vago. No, mira, fíjate, eso sería más incluso Diego Tristán, que también he jugado con él, y era una pasada, lo para que nosotros, por ejemplo, cuando estaban en punta Albert Luque y Diego, pues por ejemplo, Iván Campo y yo, cuando estaban en el filial, te hablo, del Mallorca, y hacíamos partidos contra ellos, nos matábamos por marcar a Diego, porque se movía menos que la chaqueta guarda. Entonces, es verdad que tiene una calidad increíble, pero por ejemplo, marcar a Samuel Eto'o era una tortura, era un parto, porque es que lo que corría Samu era una gacela. ¿Cuántos años está Eto'o en el Mallorca? Pues yo creo que él está, tres. yo creo que está 3, porque él viene en mitad del año de mi último año, del 99-2000, y es campeón de Copa en el 2003 con el Mallorca, o sea, está 3,5 por lo menos. Con Manzano, claro, hasta que clasifica al Mallorca a Champions. Ah, porque yo me voy en el 2000, que mi último entrenador es Fernando Vázquez, y entra Luis Aragonés. Y Luis Aragonés es el famoso que está con él. Que le pelea en el... Y yo creo que luego está hasta Manzano, que es el campeón de Copa. Manzano sí que está con Eto'o, que se le mete los goles en la final. Yo creo que está 3,5. 3,5, ¿no? ¿Y el mejor jugador del Madrid que tú has visto? Que yo haya visto, indiscutiblemente para mí, Cristiano Ronaldo. Pero no, fíjate que no es santo de mi devoción, pero por su forma de ser. No me gusta esa arrogancia, no me gusta... Creo que los jugadores a ese nivel son tan espejo para niños de todo el mundo que deberían ser bastante más humildes. A mí me gusta mucho más Modric, por ejemplo, su forma de ser que lo que era Cristiano. Ahora, como jugador Cristiano. ¿Y cómo ves al Madrid? El Madrid siempre va a estar ahí, el Madrid siempre va a tener a los mejores jugadores del mundo. Otra cosa es que funcione. Fíjate, yo me acuerdo de la época de los Galácticos y es la época más larga de la historia del Madrid sin ganar nada. Y se habla como la época de Zidane, Ronaldo... valorada, ¿no? Claro, el problema es que tú no puedes meter... O sea, de hecho, cuando se va Camacho, se va porque pide un centrocampista defensivo y le traen a Woodgate, que era un central... que quería un centrocampista defensivo y le traen a Owen. Y dice, mira, meteros el equipo donde os quepa porque yo quiero un tío que corra, que es que aquí no corre nadie. O sea, tengo a Figo y me traéis a Beckham. Es que es verdad, yo siempre tengo esa sensación que es muy superior la quinta del buitre al Madrid de los Galácticos de calle. Vamos. Bueno, yo creo que el peor Real Madrid que haya ganado algo es mejor que los Galácticos, o sea, que el año del Madrid de los Galácticos, porque se tiran 2 años sin ganar nada. Sí. Nada. Con un presupuesto desbordadísimo. Imagínate, los últimos 5 valores de oro. O sea, brutal, increíble y tal, y no ganamos nada. Entonces, es algo, sí, que... Y a nivel institucional, ¿qué diferencias ves del Madrid de la época de tu padre al de ahora? Bueno, yo creo que cada social, época... que lo hemos hablado antes. Yo creo que cada época no se puede comparar, sobre todo en el tiempo. O sea, en aquella época el Madrid, bueno, el Madrid de los últimos 50 años es el mejor equipo del mundo y el más querido. Y yo lo que sí noto, que lo hablábamos antes, es que estamos perdiendo masa social española y madrileña. O sea, yo noto que mucho el madrileño se va mucho más al Atlético de Madrid, el madrileño, y el español coge mucha tirria al Madrid, pues no sé si por arrogancia, por envidia también, pero que antes era el equipo de España y ahora tú ves ¿Y eso es un poco por lo que se transmite, por lo que transmite el club? No lo sé, o sea, al final también, ya lo decía Bernabéu, que al ser el equipo que más gana es el equipo más envidiado. Entonces siempre nos van a tener envidia por todo lo que ganamos. Pero ha sido siempre el Real Madrid súper querido. Hemos paseado la bandera de España por todo el mundo. Es verdad se ha perdido, ¿no? Ese paseo de la bandera de España. Sobre todo porque tú ves un 11 del Real Madrid y encontrar un español es muy complicado. Hace poco varios periodistas de la órbita del Madrid lo reclamaban. Después de lo del Arsenal, que hay que españolizar al equipo. Bueno, puede ser. Un poco de identidad. Y aunque... Yo creo que el madridista lo que quiere es ganar. O sea, al madridista le da igual que los 11 sean de fuera o los 11 sean de casa. ¿Tú crees? Yo creo que al madridista... Yo decir una cosa que no suele mal. No estamos hablando del Madrid, estamos hablando del neutro que quiere o no quiere al Madrid. Claro, Entonces, ese neutro va a decir...
¿Qué pocos españoles hay? Paso del Madrid. Ese neutro se va a ir con otro equipo que tenga más españoles. El madridista no, el madridista ya lo es y va a querer que gane sí o sí. O sea, eso por descontado. Paco, ¿y el fútbol es más aburrido ahora que era en los 90? Por Gil, por Mendoza, por Lorenzo, por Gaspar, por Lopera. Yo creo que es más aburrido, yo considero que es más aburrido porque físicamente es increíble. O sea, son atletas. Entonces hay menos juego floral, de florituras tipo, yo qué sé, Mágico, sí, o Mágico González, o Ibagaza, o Onésimo, o Ibagaza. O sea, ya que salgan estos jugadores es más complicado porque físicamente se los comen. Pero se los comen porque es que son atletas, es que son gente que podría jugar a Olimpiadas ahora mismo. No, yo me refería al otro fútbol, ¿no? A las peleitas, al cachondeo, a Gil con Mendoza, a Gil con tu padre cabreándose porque le habían tratado mal en el campo del Camp Nou, ¿te acuerdas? En el palco, la pelea con Gaspar y no sé eran qué. más de raza, más raciales, sí, es verdad que mi padre se va muy bien con todos, pero cuando le tocaba los huevos se tiraba para adelante y es que yo me acuerdo mucho de Lorenzo saliendo quemadísimo del palco del Camp Nou porque decía que aquello era como una jaula de grillos. Que encima el pobre, yo me acuerdo de las imágenes, estaba creo que era Núñez el que estaba todo el rato protestando, mi padre le miraba diciendo, qué vergüenza, ¿cómo puedo hacer esto en un palco? Y de repente cuando sale Gaspar, también se va fenomenal con él, se va que te cagas, pero a Gaspar le preguntan y dice, no, ha estado súper... muy poco señor, muy poco no sé qué y tal. Y dice, casi mi padre dice, que me lo diga a la cara, que me lo diga a la cara. Sacó su chulería de Carabanchel. Era muy gracioso, ¿no? Era otro fútbol. ¿Cómo era la relación de tu padre con Jesús? Que ahora que lo hemos hablado antes, con Jesús Gil, muy que era bien. un auténtico personaje. Con ¿Y eso, Jesús cómo Gil, eran esos derbis? Fíjate, Esa mi padre- rivalidad y los dos jugando al mus antes del partido. Mi padre ya, y al Parchís. Y al Parchís. La pasta que gastaba Gil al Parchís, yo siempre me acuerdo de Jugaba eso. mucho al Parchís. Y mi padre, Ramón ya se llevaba muy mal con Gil, Ramón Mendoza. Y Sí. mi padre, que estaba con Mendoza, ya se llevaba muy bien con Gil. O sea, entonces siempre que había que negociar algo, lo hacía mi padre con Jesús y se llevaba fenomenal. Yo recuerdo a Jesús Gil en mi casa y que se llevaban, pero de la época de Ramón Mendoza, y ya se llevaban increíble. Y ya cuando fueron presidentes, y que era yo la única vez que coincidía durante el año, que era en verano, que mi padre tenía casa en Marbella, y cuando iba a verle, porque yo veraneaba en Mallorca, pero íbamos siempre una semana a verle, a ver a mis padres, y siempre estaba Ramón en casa jugando. De hecho, al aficionado le gustaría, yo creo, eso. Esas previas que hacían los dos presidentes de los derbis, que les entrevistaban a los medios, y los dos los entrevistaban. Quedaban a comer y echaban una partidita. Sí, los medios estaban presentes y se veían esas imágenes. Y luego cada uno, pues si tenía que poner a parir al otro, lo hacían, y pues además no tenían pelos ahí. Es que era divertidísimo. Yo recuerdo imágenes de Gil con los partidos del Madrid, donde Gil tenía razón que el Madrid había robado el partido, y es que era brutal. Era brutal. O sea, es verdad que era otra. Mira, yo conocí a un tío de Barcelona en Palma, en la época que ya mi padre justo acaba de dejar de ser presidente, y era un tío de Barcelona que me dijo, joder, Paco, yo soy del Barça a morir, yo soy del Barça desde pequeñito, pero tu padre, qué huevos. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, yo tengo mi abono justo delante del palco, y yo que soy muy del Barça, y me daba la vuelta y decía, Lorenzo, hijo de puta. Lorenzo, tu puta madre. Lorenzo, cómeme los huevos. Y Lorenzo, tu padre hace así, míralo y hace, cómeme la polla. Y yo, oiga, qué huevos. Era otro fútbol. A ver, yo eso lo echo mucho de menos. Yo siempre lo comento que en el documental este famoso de la tele de los presidentes, yo siempre lo recuerdo y digo, es que ahí faltaban Gil y Mendoza. Esa imagen de, y Lopera. De Gil y... Lopera era Lopera no sé si está en el documental. Gil, tu padre y el juez Garzón en los partidos contra la droga, vestidos con el chándal. Tu padre es una persona muy envidiada no solo por los títulos, sino porque yo recuerdo una imagen de tu padre en traje y corbata tirando un penalti en el Bernabéu. Sí, y en esa yo me acuerdo que se pone de portero, porque él jugó de portero aquí en el Portabonita. Y él presumiera que había sido portero, y de repente se ponen un penalti. Le tiran el penalti, se la meten, se cae, tardó 2 días en levantar. Estuvo toda la semana jodido de la cadera, de la Además es que era brutal porque todo el mundo, el partido contra la droga, y todo el mundo le llamaba el partido de la droga. Era una cosa graciosísima. El partido de la droga. En fin, pero... Yo tengo alguna foto de los dos que van con las camisetas que casi no les apretadísimas, así como morcillas. Parecen putifarra los dos, que no sé quién les hizo esas camisetas. Y claro, es verdad, cuando estás acostumbrado a alguien a verle en traje, cuando le ves el vestido de deporte, te da la risa. Con esos chándal noventeros de táctil y... No, bueno, es que era... Sí, pero no tenían vergüenza ninguna en hacer estas cosas, porque sabían que era... Y el juez Garzón también en medio de... No, y es otra época, o sea, ahora son cosas inimaginables. Hombre, quizás a Laporta sí me lo imagino en un partido de estos. Sí, Laporta es muy del estilo, ¿eh? Pero pero lo que pasa es que desentona porque como la mayoría son o desconocidos, porque son chinos, porque los dueños son de un FOB, de un no sé dónde, tal... O pues no son españoles y bueno, falta otro personaje, Paco Roch.
Bueno, recuerdo poco de Paco Roig. Sé que fue en mi época y tal, pero no me acuerdo, no lo tengo mucho. Es otro personajazo. Sí, ha cambiado mucho el mundo del fútbol. Pero bueno, pero la sociedad, en aquella época casi no había móviles con foto, entonces claro, la gente podía hacer era más más natural, cosas. no estaba fiscalizado todo. Yo recuerdo nosotros salir, nosotros cuando quedamos alguna cenita no pasaba nada. Ahora cuando salen a cenar tienen que tener un cuidado porque se van a tomar una copa, les hacen una foto y ya sale con la copa y ahora el borracho. Y digo, joder. A un chaval de 25 años, claro. No, porque... Oye, Claro, Paco, menos mal que vivía en otra época. Paco, tú que has jugado en equipos que no son el Madrid, que son más humildes, más, digamos, el fútbol de ahora, ¿cómo se puede hacer para que se iguale un poquito más? Para que no haya tanta diferencia entre los grandes y los otros. Yo creo que ahí el ejemplo es Inglaterra. No hay tanta diferencia de derechos de televisión como en España. O sea, en España Madrid-Barça es increíble. O sea, creo que... Pero te das cuenta que siguen ganando los mismos, pero sería algo más entretenido, ¿no? Pero mucho más. Yo te digo, soy madridista, pero yo creo que la Liga... O sea, no puede ser que el Madrid y el Barcelona cobren, yo qué sé, 500 millones y el Rayo 40. O sea, que son 10 veces. En Inglaterra lo hacen muy bien. El que menos cobra a lo mejor es 80 y el que más cobra 150. Entonces está mucho más nivelado. Entonces por eso los mejores jugadores del mundo van a Inglaterra, porque pueden pagar mucho más muchos Sí, equipos. cualquier equipo de media tabla te puedes fichar a cualquier... A cualquiera. Aquí es que quitando Madrid, Barça, Atleti... Ya nadie más. Y, sí, bueno, un poquito a lo mejor el Valencia, pero fíjate el Valencia que tampoco... Es que ni el Sevilla con problemas económicos, el Valencia con problemas económicos... Y es verdad que el Madrid, la Liga Española está muy bien, muy saneada, porque había mucha deuda antes y ahora lo han saneado muy bien, pero las diferencias de Madrid y Barcelona es brutal con el resto, brutal. Es que nadie puede competir contra ellos. Entonces se hace una liga un poco... De hecho, incluso yo creo que para el espectador de fuera es más atractiva la inglesa, que puede llegar alguno arriba, que aquí, que sabes que es Madrid. Incluso Barça. el espectador en la liga inglesa tiene importancia y es mejor tratado que aquí. Aquí es un mero cliente, no... Allí hay partidos, como se sabe que la gente va a ir desplazada, que por tráfico retrasan 20 minutos porque tiene que llegar la afición rival. Eso aquí sería impensable. Por eso te digo, a mí me hablas de igualar tema económico. Tema económico. Totalmente. ¿Y cómo te imaginas el Madrid en el futuro? Hombre, pues como los últimos 50 años. Es que yo toda mi vida he sido el mejor equipo del mundo, toda mi vida. Entonces es verdad que aunque no ganara las Copas de Europa de los años hasta el 97, era el mejor equipo, o sea, con más afición del mundo, con más seguidores, y yo creo que va a seguir, porque a lo mejor estamos hablando que en España nos han hecho las cosas bien y por eso el español a lo mejor neutro se va a otros equipos. A nivel mundial yo creo que el Real Madrid, si viajas un poco, es increíble. O sea, a mí me gusta viajar, viajo mucho, y hablas de... Estaba ahora con Iván Campo en Tanzania, en un safari fotográfico, y todo el mundo conoce a todo, pero te dice la alineación del Madrid. O sea, es increíble. En Tanzania, dices, es que lo del Madrid es brutal, pero brutal. Entonces, va a seguir siendo, yo creo que va a seguir siéndolo porque esto va más, además es un mundo mucho más global y mucho más conocido van a ser todos los del Real Madrid. Antonio, pues si quieres cierra tú y despedimos a Paco. Hemos hablado antes del Oviedo. ¿Qué año jugaste tú en el Oviedo? ¿Qué tal? La 95-96, la que voy con, que en paz descanse, Peter Dubowski. Peter Dubowski, sí. Y Oli. Oli, sí, jugaban Oli. El Oviedo venía de hacer una buena temporada anterior con Antic, ¿no? El año pasado fue la de Antic. La nuestra fue muy buena con Iván Brisic y tenías rozamos. a Jokanovic, ¿no? Y Onopko. No, Onopko sí vino en mitad de mi año. Jokanovic estuvo el año anterior. Bueno, Teníamos, por ejemplo, el portero era Mora, Nikola Yerkan, que era un internacional croata, ¿no? Croata. Luego estaba Armando, que era un jugadorazo, que luego fue al Depor, jugó al Atlético de Madrid. Volví a jugar con él en Mallorca, Armandín. Y luego estaba Peter Dubowski, Oli, Carlos. Fíjate, el Oviedo, qué equipo tenía. Equipazo. Ahora sería impensable que un equipo de ese nivel tuviera tantos jugadores. Era un equipazo internacionales. Incluso el año siguiente que yo me fui al Racing de Santander, ficharon no sé cuántos internacionales de otros equipos. O sea, ¿jugaste con Víctor en el Santander, con Víctor Sánchez del Amo? No coincidiste. Con él jugué en el Castilla. Claro. Con Víctor sí jugué en el Castilla. También jugué con otro Víctor, que era el que jugó en el Valladolid de punta. El delanterito, el bajito, sí, el del Villarreal. Muy bueno. Fue fenómeno. Internacional también. Sí, era un fenómeno, Víctor, un fenómeno. Pero bueno, es que he jugado con muchísimos muy buenos, entonces es una suerte porque aparte te das cuenta que aparte de ser buenísimos jugadores son todos unas personas increíbles. Y de que hay vida más allá del Madrid, ¿eh? Y que todo lo que se habla muchas veces de fuera de los futbolistas, de que son arrogantes, de que son... O sea, yo los de ahora no los conozco, pero en mi época es que de verdad es que
Podía haber alguno más que era más chichón que otro más no sé qué, otro más cabroncete. Pero se mezclaba más con la gente, eso sí es verdad. Bueno, de hecho, nosotros en los aparcamientos de todos los equipos tenías que dejar el coche donde lo dejaba la gente. Y terminabas y te cruzabas, era algo muy normal, iban a las peñas. Ahora es como una burbuja en todos los equipos. Eso sí que lo recuerdo. Que vamos, los cuidan como si fueran intocables. Luego los conoces a uno a uno y son maravillosos. Pero claro, es que les meten una burbuja que madre mía, que tampoco. No pueden hablar a la prensa, no se pueden juntar con la gente. Ya. Es algo raro, sí. Bueno, alucinante, pero fíjate en el mercado donde hay que aprender, que es el americano, en el tema este de las relaciones, se meten hasta el vestuario. Sí. Ahora creo que este año se han empezado a meter el vestuario de los equipos de fútbol, pero yo me acuerdo cuando yo jugué en Chile con 20 años, ya los periodistas entraban a hacerte, o sea, pero acababas el partido y tú te vas a poner en pelotas y dices, un tío aquí al lado, ¿y este qué hace? No, que se hace aquí. Esto funciona así. Y en la NBA igual, y entonces hay que acercar el deportista al aficionado, que al final dependemos o dependen de ellos. O sea, no dependes de que metas 10 y puedes meter 25.000 goles, pero si no te ve la gente no te quiere, te vas a quedar en nada. En nada, así es. Bueno, Paco, pues oye, te agradecemos la presencia en Grada VIP, te deseamos la mejor de las suertes en el mundo empresarial, que sigas disfrutando del mundo del fútbol también, y nada, Antonio, nos vemos en el siguiente capítulo de Grada VIP. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros.